Al llegar al final de esta semana en la que hemos considerado los pactos de Dios con nosotros, creo que ha llegado a ser claro que Dios quiere una relación personal con cada uno de nosotros, quiere caminar con nosotros y justamente por eso nos ha dicho cómo podemos hacerlo de la mejor manera a fin de que vivamos una vida plena. El Señor Jesucristo, pastor, nos enseñó que eso es lo que Él quiere, darnos vida y vida en abundancia. Así que vamos a orar para hacer un resumen de lo que hemos estudiado esta semana para que pueda quedar en nuestra mente y podamos aplicarlo a nuestro diario vivir. Bondadoso Dios, gracias te damos por las lecciones que aprendemos cada día. Queremos ser fieles administradores de los bienes que tú nos das, espirituales y materiales, hasta que Cristo venga por segunda vez, porque queremos escuchar esa voz del Señor Jesús que dice, bien hecho, mi buen siervo fiel. Así que vamos, oh Dios, en este momento a reflexionar un poco sobre lo que tú nos has enseñado y te rogamos sabiduría para ello. En Jesús, amén. Amén. Pastor Perla, con lo que comenzamos esta semana era considerando los pactos bilaterales y unilaterales y hablábamos del pacto de salvación, que es un pacto bilateral en el sentido de que Dios respeta nuestra decisión. Porque es importante siempre recordar que la salvación es un regalo precioso, maravilloso, pero que solo puede ser efectivo si lo acepto de corazón en mi vida. Bueno, recordemos que Dios dio a sus criaturas, a todos los seres creados, tanto en el cielo como en la tierra, el gran don de la elección, el don de elegir. Aunque Él es el creador y toda vida tiene su base, su fuente en Él, sin embargo, Él no quiere que una persona a la fuerza lo siga a Él. Él quiere que lo conozcan como un Dios de amor, un Dios generoso, bondadoso, y entonces Él hace un pacto con sus criaturas. Tal vez allá en el cielo no lo tienen con este término que nosotros lo tenemos aquí porque pues el pecado entró y entonces había que usar el lenguaje humano para hablar de todas las transacciones de Dios con el hombre, pero Dios siempre ha dado la oportunidad a sus criaturas de poder elegir servirle o no a Él. Por supuesto, ha advertido a sus criaturas antes de que tomen esa decisión de las consecuencias que habrá. Pero lo más grande, o sea, lo que Dios ha hecho es el pacto de salvación, y recordemos que Él hizo todo con tal de que el hombre, nosotros los seres humanos, pudiéramos ser salvos. Un pacto que finalmente Él estuvo dispuesto a sellar con su propia sangre. Así que siempre que hablamos del pacto de la salvación, recordemos, es algo que Dios lo inicia, es algo que Dios lo garantiza, pero que nosotros debemos dar una respuesta. No será forzosamente que Dios nos va a llevar al cielo con Él. Y ahora, pastor, esta respuesta que nosotros damos, ¿cómo se ve, voy a decirlo así, en la práctica? Es decir, ¿cómo se ve que yo realmente estoy en una relación salvífica con Dios? Porque muchos podrían llegar y decir, sí, no, si yo amo a Dios, creo en Dios, lo acepto a Él, pero ¿cómo se ve en realidad eso, esa relación con Dios? Bueno, Jesús dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos o guardaréis mis mandamientos. El pacto de Dios tiene un componente que es la ley, son los principios, que Dios no tiene otra manera de gobernar. Dios ha creado leyes, que esas leyes son la garantía de la supervivencia en el universo. Y entonces, curiosamente, toda la manera de demostrar que nosotros hemos entrado en pacto, en alianza con Dios, es a través de nuestra obediencia. No hay otra señal que nosotros podamos dar. Es que la obediencia siempre será la manifestación visible de que nosotros hemos aceptado las obligaciones de Dios para nuestra vida. Amén. Bueno, y hablando de eso de la obediencia, entonces entre el tema que ya comentábamos en la semana sobre cómo nuestra espiritualidad también se ve reflejada cuando obedecemos el plan de Dios,
para nuestras finanzas. Y hablábamos del contrato del diezmo. Y antes de que pueda comentar, pastor, sobre esta parte en la reflexión que estamos haciendo, Elena de White escribe un texto que me llamó la atención, Testimonios para la Iglesia, tomo 3, y que aparece en nuestra lección y dice así: cuando quiera que los hijos de Dios en cualquier época de la historia del mundo ejecutaron alegre y voluntariamente el plan de benevolencia sistemática y de los dones y ofrendas, han visto cumplirse la permanente promesa de que la prosperidad acompañaría todas sus labores en la misma proporción en que lo obedecieran. Y aquí, pastor, me lleva a esta pregunta, que usted ya lo trataba, todo lo complejo que es. Dios no está tratando de sobornarnos para que le devolvamos el diezmo y la ofrenda, pero sí nos hace ver que si con un espíritu alegre y voluntario devolvemos diezmos y ofrendas, Él está listo para bendecirnos abundantemente. Correcto, porque toda persona que ha entrado en pacto con Dios reconoce que Dios es el soberano y Él es el dueño, y reconoce las instituciones de Dios en esta tierra. Esta semana estudiamos la lección acerca de Malaquías, de esta invitación que Dios hace a través del profeta Malaquías, y es algo bien interesante. ¿Por qué Dios le pedía al pueblo de Israel los diezmos y las ofrendas? Él les decía: tráiganlos a la tesorería, o sea, al templo. ¿Qué era el templo? ¿De quién era el templo? Era de Dios. Amén. El templo era del Señor. Ahora, Dios tenía allí a personas designadas para los oficios del templo. Eran los levitas o los sacerdotes. Ahora bien, cuando una persona reconocía esa es la obra de Dios, entonces la persona que amaba a Dios y estaba en pacto con Él, iba a obedecer y llevar a la obra de Dios sus ganancias, una décima parte en el caso de los diezmos y ofrendas voluntarias para el templo. Noten, era para la obra de Dios, no para las personas, y nosotros tenemos en la actualidad lo mismo. Si la iglesia es de Dios, si alguien está en una relación con Dios y reconoce que la iglesia es de Dios, entonces ¿qué va a hacer esa persona? Va a hacer lo mismo, va a llevar lo que es la décima parte de sus ganancias, de sus entradas, o sea, el diezmo, y va a llevar también sus ofrendas. Amén. A menos que la persona reconozca o la persona crea que no es la obra de Dios, pero el que sabe que yo amo al Señor, la persona va a traer al Señor lo que es necesario para sostener su obra en esta tierra. Entonces todo está conectado. Al final, ¿a quién estamos dando? Es a Dios, no al hombre, no a la iglesia en sí, sino la iglesia se convierte en un medio para yo darle a Dios, porque como vimos la tesorería, cuando Jesús dice, háganse tesoros en el cielo, no es que hay una cuenta ahí que uno puede mandar al cielo, ni siquiera que aventáramos una moneda, no va a llegar ni a las nubes, no tenemos la suficiente fuerza. Si lo hacemos, pues por supuesto, con nuestra fuerza humana. Ahora, cuando nosotros hablamos entonces de agradecer a Dios, ¿cómo lo vamos a hacer? A través de la institución visible que Él tiene, que es la iglesia. Y esto era así para el pueblo de Israel, era así antes del pueblo de Israel, y es así también para la iglesia cristiana hoy, por supuesto, hasta que Cristo venga. Amén. Entonces, con eso nos escudamos de creer que Dios está tratando de forzarnos a hacer algo, porque en realidad solo nos ha dispuesto los medios para que mostremos que nosotros estamos en una relación de pacto con Él. Pero ahora surge el otro peligro, pastor, y quisiera terminar la reflexión de este día viernes con eso. El otro peligro es, como yo le estoy dando a Dios, entonces de alguna manera merezco todas las bendiciones que Dios me está dando. ¿Y cómo podemos cuidar el hecho de que sí hay una obediencia que prestar, hay diezmos y ofrendas que devolver, sin que esto termine en el tema del legalismo, que es el otro extremo en el que podemos caer? Correcto. Recordemos que todo inicia con Dios, y es porque Dios me puso en una situación diferente es que yo tengo la capacidad de hacer esto. Pasó con el pueblo de Israel. Dios los sacó de Egipto y entonces los llevó a una tierra para que ellos obedecieran en esa tierra, pero no llegaron allí por sus propios medios. Quiere decir que la obediencia era resultado de su gratitud hacia el Dios
que los había salvado. Nunca podían decir ellos, esto es porque yo, mi mano, mi fuerza es la que me han dado esto. No. Ahora, para nosotros es lo mismo en la actualidad. Dios ya me salvó y entonces como resultado de la salvación, yo ahora tengo una gratitud hacia Él y Dios me bendice porque yo estoy en el pacto con Él. Pero nunca será para pensar que yo me merezco, porque hay un pensamiento que nos ayuda a prevenir esto, y es que nosotros nunca le vamos a poder dar a Dios dos cosas: más de lo que Él nos dio, y nunca vamos a poder darle algo que no nos haya dado. Así que eso es bien importante. Sí. Nunca le podremos dar a Dios más de lo que nos dio, y nunca le podremos dar algo que no nos haya dado. Amén. Porque tendríamos que crearlo por nosotros mismos. Cualquier cosa que le demos a Dios, ya hay una materia prima acá, pero nadie puede darle a Dios algo que salió de la nada. Solo Él es el creador de la nada. Por esa razón es que el cristiano siempre vive con una constante gratitud. Y recuerde, cuando usted da algo por gratitud, ya no es para que le vuelvan a dar más, sino que simplemente es su respuesta. No es para acumular regalo sobre regalo. Que Dios me dio un regalo, yo le doy un regalo para que Él me dé otro, y entonces le vuelvo a dar y Él me da otro. No, Dios lo que me garantiza es que va a cuidar de las necesidades básicas de mi vida. Y yo aquí quiero compartir con ustedes este otro pensamiento. Cuando nosotros amamos, nunca nadie perdió cuando ama a Dios de todo corazón. Amén. Y nunca nadie ganó cuando ama a Dios de medio corazón. Así que es importante siempre poner a Dios en primer lugar. Y eso nos va a ayudar a evitar la preocupación. Amén. Esa preocupación que Jesús hablaba en Mateo capítulo número 6, que sería como pagar intereses adelantados por problemas que pueden venir en el futuro. No vale la pena. Si Dios es nuestro Padre y estamos en una relación de pacto con Él, podemos estar seguros que Él cuidará de nosotros. Sus leyes han comenzado a funcionar en nuestra vida, y esas leyes mismas Dios hará que obren en nuestro favor. Amén. Entonces, pastor, quisiera que orara por nosotros por eso, para que amemos a Dios de todo corazón. Me gustaba ese pensamiento, pastor. El que ama a Dios de todo corazón jamás va a perder. Siempre tendrá ganancia en su vida, en todo lo que necesite. Amén. Padre, te damos gracias, Señor, porque esta semana tú nos has hecho ver la importancia de entrar en una relación contigo. Tal vez podemos en este momento recordar que la invitación más importante hoy, primero, es volvernos a ti. Primero es buscarte a ti. Hemos ido muchas veces tras otras cosas, pero no ha resultado satisfactorio. Por eso queremos volvernos a ti, Señor, de todo corazón, y comenzar a vivir de acuerdo a tu ley. Gracias, Señor, porque tú has tocado el corazón de muchos hijos e hijas tuyos en esta tierra, que a lo largo de los años han vivido una vida de gratitud y de obediencia a tu palabra, a tu pacto. Y de esa manera, la institución visible que tienes en esta tierra, que es tu iglesia hoy, ellos la han sostenido y ha servido para la predicación del Evangelio. Permítenos ser parte de ese hermoso círculo de bendición. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.